base es genética, ¿listo? Y la forma de diagnóstico es fácil, se ve la deformación, la formación, en este caso el primer síndrome es el Treacher-Collins, ¿listo? Como está ahí, es una niña con expresión que se nota que hay algo que está normal en su rostro, ¿no? Síndrome de Treacher-Collins. Hay una mutación genética del síndrome de Treacher-Collins, no se preocupen, este es texto nada más, no les voy a preguntar qué mutación, ni qué gen, ni qué cromosoma es el alterado, pero sí que sepan que lo que ocurrió fue que no se formó el hueso cigomático, ¿listo? Hay una ausencia de este hueso cigomático. Cuando no se forma el hueso cigomático o el de los pómulos, se va creando los otros huesos y se fusionan en uno solo, ¿de acuerdo? No le dan ese espacio, por eso esa forma y ese rostro que tiene. La primera foto que les muestro es de una niña. Como verán, ya este es un adulto, ellos llegan a la edad adulta, ¿listo? Pero aparte de lo físico, que son problemas de colobomas, quien expuso colobomas sabe lo que es en la parte del oído, la parte del párpado incompleto, no hay pestañas, ¿de acuerdo? A veces hay ausencia de secas, hay malformaciones en el pabellón auricular externo, también hay problemas fisiológicos, generalmente traen problemas respiratorios, ¿listo? Puede ir acompañado de un paladar hendido, tienen problemas al respirar, tiene sordera de tipo conductual, ¿ok? Y tienen problemas en la deglución. Entonces no es solo la parte estructural, sino lo fisiológico que se va alterando en estos pacientes. Y doctora, mentalmente, ¿cómo son? ¿Está bien? ¿También? Está bien, es solo estructural, ¿de acuerdo? Entonces hay una ausencia de pómulos, hay hipoplasia del hueso cigomático o ausencia del hueso cigomático, anomalías en el oído externo, colobomas, ausencia de pestañas, va acompañado a veces de paladar hendido, y los síndromes sufren un cierto tipo de sordera de transmisión, ¿ya? En la cadena de huesecillos. ¿Listo? Síndrome de Treacher-Collins. ¿Se van a acordar entonces? Es un defecto genético que es por ausencia de ¿qué hueso? Cigomático. Tiene estructuras como coloboma, malformación del oído externo, ausencia de pestañas, pero también problemas fisiológicos, problemas que tienen respiratorios, de sordera, problemas al deglutir, ¿de acuerdo? No hay tratamiento para esto, son tratamientos paliativos en este caso. Síndrome de Treacher-Collins. Hay una película que hicieron sobre ese síndrome de Treacher-Collins, ¿ya? El otro síndrome es el síndrome de Pierre-Robin, ¿de acuerdo? Aquí se parece mucho a la tetralogía de Fallot porque un solo defecto trae a los demás defectos, ¿bien? Como era la tetralogía de Fallot. Por eso hay que corregir el primer defecto. En este caso, este primer defecto, como ven un poquito en la foto, es la micrognatia, o también llamada hipoplasia mandibular. Ustedes ya entienden el término hipoplasia, ¿no? El crecimiento pequeño de la estructura, ¿sí? Como la hipoplasia pulmonar que ocurría en la hernia diafragmática, ¿es así? Entonces, una hipoplasia de la mandíbula, llamada micrognatia. ¿Qué conlleva esa hipoplasia? Si no tienes espacio en la mandíbula, la lengua, que tiene que estar totalmente estirada, empieza a subir. ¿Listo? No es que empiece a crecer. Esa subida de la lengua se llama glossoptosis. Y si la lengua está en medio de las dos prominencias maxilares que no se fusionan, ¿qué se llama eso? Pongan atención. Si la lengua está en medio de las dos prominencias maxilares y no llegan a fusionarse, ¿qué se llama eso? Hendidura del paladar. ¿Ya? El labio leporino solo de acá. Entonces va acompañado su tercer defecto, la hendidura del paladar. ¿Listo? Entonces es una triada del síndrome de Pierre-Robin. Se puede ver aquí la micrognatia como el primer defecto que conlleva a la glossoptosis. ¿Listo? Y eso conlleva a la hendidura del paladar. ¿Ok? Los tres defectos. Son pacientes que se puede diagnosticar igual al observarlo desde recién nacidos con problemas de dificultad respiratoria cuando están naciendo. Son pacientes generalmente hay que intubar. Pero a diferencia del síndrome de Treacher-Collins, estos pacientes sí tienen un tratamiento. La mandíbula se puede llegar a hacer crecer. ¿No es así? Ustedes saben que los niños tienen un crecimiento hasta los 20 años por lo menos. ¿Es así? Entonces, mientras sea cartílago, se pone aquí los torniquetes que lo hace el maxilofacial y induce el crecimiento. ¿De acuerdo? La misma base del crecimiento en los miembros inferiores que hay. Es el mismo tipo de operación. Lo hace el maxilofacial. ¿Listo? Que es una especialidad de odontología, no es de medicina. Que hace un corte en el hueso, en hipoplasia mandibular, porque sí existe la mandíbula, no es que no existe, se hace el corte, se le pone el forceps y empieza a crecer. Lleva años con eso, ¿de acuerdo? Es el hipoplasia. Y una vez que se corrige esta parte, pues ya no existe la glossoptosis, ya la lengua encuentra espacio y va. Y a la siguiente sería corregir el paladar hendido.
¿De acuerdo? Ese es el síndrome de Pierre-Robins. Ahora, el paladar hendido en el Pierre-Robins tiene sus diferencias. El paladar hendido en el Pierre-Robins es como una U, que es la lengua que ha obstruido esa fusión. Pero existe la patología aislada, llamada esa, labio leporino con paladar hendido. ¿Es así? En ese caso, que es porque no ocurrió una fusión, la forma de ese paladar hendido es así en V invertida. ¿De acuerdo? Son distintas aberturas que hay, pero ambas se llaman paladar hendido. La que va acompañada de la tríada del Pierre-Robins es en forma de U. ¿De acuerdo? Y tiene tratamiento quirúrgico. ¿Listo? El otro síndrome, no se los voy a mencionar, es el de George. De hecho, no se los voy a preguntar porque tiene varias cosas y difíciles estructuralmente de definir. Lo que llama la atención es la psicosis que tiene. Pacientes neuróticos, hasta psicóticos. Esto sí tiene afectación neuronal, ¿ya? Se hace un montón de películas sobre estos pacientes, pero es difícil estructuralmente determinar. ¿Por qué? Porque hay un solo origen, las células de la cresta neural, y ya las han visto, que las recuerdan, las hemos mencionado, del tubo neural, que forman parte de la cara, forman parte de la formación del corazón, entonces tiene todo que ver, ¿ya? Es una misma triada. Solo se los menciono, no se los voy a preguntar. Lo que sí les voy a preguntar es el siguiente, que es la anquiloglosia. Ustedes la conocen también, es el típico frenillo, lo he escuchado alguna vez, esa membrana que queda aquí en el piso de la lengua, ¿listo? Que no permite a la lengua levantarse. Este es el frenillo que decimos vulgarmente, que es la anquiloglosia. Este frenillo se puede diagnosticar desde el momento en que nace, porque el recién nacido tiene el reflejo de succión del pezón de la madre, y con la lengua va a empujar el pezón para que salga la leche, pero si no logra subir la lengua, entonces tiene problemas en la alimentación. Es cuando uno empieza a sospechar de un frenillo y el tratamiento es quirúrgico. No necesita entrar a una mesa de anestesia, anestesiarlo, quirúrgico, nada. Ahí mismo, en ese momento que lo diagnostican con una tijera, ni siquiera sangre, ¿ya? Es una membranita. Si pasa desapercibido, logra alimentarse y no logramos quitar ese frenillo de recién nacido, puede crecer con ese frenillo y empieza a notarse en su forma de hablar. El otro trastorno es su forma de hablar. O sea, esos niños o adultos que ya llegan, que empiezan a hablar con Z, ¿así? Tubo, cazo, voy a barca, la Z todo el tiempo, eso es causa del frenillo, ¿de acuerdo? Si se operan a esos niños hasta los 5 o 6 años, ya su forma de hablar quedó distorsionada. Aunque no tenga el frenillo, la forma de hablar ya está, ya aprendió de ese modo, ¿de acuerdo? Entonces lo óptimo es, ni bien de recién nacido, cortar el frenillo, ¿ya? La otra patología es el quiste tirogloso, estas bolitas que pueden aparecer en el cuello. ¿De acuerdo? Recuerden que las hendiduras faringes, donde llevamos, les dije, solo apréndanse la primera, porque la segunda y tercera son tapadas por el segundo arco faríngeo, dejando un pequeño espacio ahí llamado seno. ¿Seno carotídeo los puse? Cervical. Si se los puse, perdón. ¿Ya? Bueno, no importa. Ese es un pequeño espacio que queda. Ahí es donde se va a desarrollar la glándula tiroidea. ¿Listo? Va a encontrar distintas subidas y caminos. Pero si hay una apertura en esas hendiduras o no han sido tapadas, en el camino empieza como a salirse. Por eso se llama quiste tirogloso, ¿de acuerdo? Que el tratamiento también es fácil, es totalmente quitar esto. Pero recuerden que hay comunicación, entonces hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Ese es el quiste tirogloso. Son caminos en el recorrido de la glándula tiroidea hasta su posición final y hendiduras abiertas. ¿Ok? Es el quiste tirogloso. Fisiológicamente, funcionalmente no tiene ninguna afectación, es totalmente estético, ¿de acuerdo? Todo lo demás funciona muy bien. ¿Listo?